Bien, ya tenemos en línea el contacto directo. Gloria a Dios para escuchar palabra de Dios desde Caracas, Venezuela, nuestro hermano evangelista Rafael Caro Sarabia nos trae la palabra de Dios. Entonces ya damos el cambio a nuestro hermano evangelista Rafael Caro Sarabia, le agradeciéndole como siempre pues a todos los siervos que predican la palabra de Dios para que así pues seguir adelante con este ministerio radial. Lo escuchamos en Ecuador, llegando a las naciones. El cambio es para usted. Dios le bendiga, amados hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es una bendición nuevamente estar por las ondas de la emisora de mi hermano Ramón Díaz, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para su gloria, para su honra, en el nombre de Cristo Jesús. Hoy día 26, 10 del 20 del 23. Saludando a mi hermano a Ramón Díaz, a mi hermano Eduardo Salvador, Agustín Salvador, saludando a la radio Betel Radio Online, también saludando a Felipe Abacadena y saludando a la CBS Radio en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, transmitiendo por las ondas de Luciana Radio TV. Que Dios me lo bendiga grandemente a todos, a mis hermanos, cantantes, predicadores y todos los que laboran en la emisora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios me lo bendiga grandemente en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, sin ser más, vamos a entrar en la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús. En el libro de Jeremías 2:22 al 25, ya se ha orado previamente por esta predicación y vamos a leer esta palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que todo lo que sea de hecho, todo lo que sea de palabra, todo en el nombre de Jesucristo, dando gracias a Dios y Padre por medio de Él. Dice así la Santa Escritura en el nombre de Cristo Jesús. Jeremías 2:21 al 25 dice: Te planté de vid escogida, simiente verdadera, toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Aunque te laves con lejía y amontones jabones sobre ti, la mancha de tu pecado permanece aún delante de mí, dice el Señor. ¿Cómo pues dice, no soy inmunda, una, un- nunca anduve tras los Baales? Mira tu proceder en el valle, conoce lo que has hecho, bromedaria ligera que tuerce su camino, asna montés acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento de su lujuria. ¿Quién la detendrá? Todos los que la buscan no se fatigarán, porque en el tiempo de su celo la hallarán. Guarda, guarda tus pies de andar descalzo y tus garganta de la sed. Mas dijiste, no hay remedio en ninguna manera, porque extraño he amado y tras ello he de ir. Esta predicación lleva por título Olor espiritual. Una de las cosas más resaltantes de todo cristiano es el olor espiritual. Hay personas que dicen, este hermano cuando está hablando conmigo, lo que provoca es preguntarle de la palabra. Otros pueden hablar con otros hermanos o hermanas y al hablar con esa persona, a usted lo que le provoca es orar con aquella persona porque le produce ese deseo. Hay otras personas que cuando están hablando de repente entran en chismerío porque tienen un olor espiritual y ese olor espiritual puede ser de chisme, puede ser de oración, puede ser de lectura, puede ser de incertidumbre, incluso puede ser de lujuria, que como dice la palabra de Dios. Y hay que tomar en cuenta todo lo que habla aquí, porque cuando habla primeramente, habla por ejemplo de la vid. Dice, por ejemplo, de la vid escogida, simiente verdadera. Cuando habla de vid y cuando habla de sarmiento, hay que desglosar qué es lo que es sarmiento. El sarmiento es el vástago o rama de la cepa de la vid, de donde brotan las hojas y los arcillos y los racimos. Los sarmientos que brotan cada año del tronco lleva toda la estructura del crecimiento vegetal de la planta, es decir, las hojas, los arcillos, las yemas y las flores que brotan de tal capullo, de tal sarmiento. Es decir, todo lo que es la flor del sarmiento destila un olor, una aroma.
y esa aroma es según su fruto. Y ese fruto que tiene el sarmiento, es importante saber que cuando tiene un aroma, y cuando la Biblia aquí me dice, te planté en vid escogida, simiente verdadera, toda ella, ¿cómo pues me has vuelto sarmiento de vid extraña? Hay gente que está destilando una aroma extraña. Hay cristianos que están destilando aromas extrañas, persiguiendo cosas raras, cosas extrañas. Hay que tener mucho cuidado con lo que se persigue en la palabra de Dios. No todo lo que se escucha en un púlpito hay que decirle amén. Hay cosas que siempre hay que filtrarla por la palabra de Dios. Si va conforme a la palabra de Dios, si sigue los preceptos de la palabra de Dios, si sigue todo lo que glorifica a Dios, amén, gloria a Dios. Pero hay cosas hoy en día en los púlpitos que se están haciendo, cosas como hay gente que se viste de llanero solitario, que se visten que si de chapulín, otros se están vistiendo que si de hombre araña, otros se ponen que se ponen a predicar desde un ring, y hay cantidades de cosas que hoy en día se están manifestando adentro de la iglesia por causa de la apostasía. Y estamos hablando que una vid de sarmiento, de una vid de olor extraño. Y hay que tener mucho cuidado con esto. En estas clases de cosas podemos ver también cosas que vamos a ir desglosando más adelante de este mismo capítulo del libro de Jeremías, cuando habla de olor espiritual extraño. Cuando sigue diciendo en el 22, aunque te laves con lejía y amontones jabones sobre ti, la mancha de tu pecado permanece aún delante de mí, dijo Jehová de los ejércitos. Después dice el 23, ¿cómo pues dices tú? ¿Cómo pues dices? No soy inmunda, nunca anduve tras los Baales. Mira el proceder en el valle, conoce lo que has hecho. Y cuando dice bromedaria, ligera, que tuerce su camino, hay que ver que es dromedalia. Entonces, ¿qué es una dromedaria? Mira lo que es. Es un camello o una camella, en este caso, mujer. La pareja de la. Pero vamos a desglosar qué es lo que dice ahí. En realidad, la palabra debería ser camella. En otras traducciones habla de que es una camella. Para comprender cabalmente la figura que usa el profeta Jeremías, debemos acercarnos a esta especie de cuadrúpedos muy comunes en tierra bíblica, particularmente las hembras que, a diferencia de otros animales, comienzan muy temprana la actividad de apareamiento. La hembra entra en celo por primera vez cuando tiene 3 y 4 años de edad. Los camellos se reproducen hasta los 20 y 30 años durante el periodo de celo. La hembra muestra celo de apareamiento durante los 3 y 4 días, es decir, dura en 4 días en celo. Si no queda preñada en los celos, dura durante un periodo de 28 días, vuelve a entrar en celo y entre ese periodo dura 5 días en periodo de celo. Ahora, ¿qué es lo que está hablando aquí la palabra de Dios? Está comparando el pueblo de Israel, cómo fue atrás de los Baales, cómo fue atrás de los espíritus inmundos, cómo también se comportaba como el mundo. Y hoy en día hay mucha mundanalidad metida en las iglesias, gente que se están comportando como si fuera el mundo, algo que le llaman cristoteca, cosas tan extrañas que se están formando en la iglesia que no habla la palabra. Pero seguimos desglosando lo que significa esta camella o este camello que anda en celo. Las camellas no quedan satisfechas hasta quedar preñadas, según los expertos de zoología, y así se comportan los israelitas en el tiempo del Dios viviente. Estamos hablando aquí de Jehová de los ejércitos, en dejar y buscar dioses abominables que los inducían a las cosas perversas, en lugar de habitar buscando de parte de Dios. El profeta Jeremías usa esta figura retórica para decir que los hebreos se desviaron tanto en su fidelidad a Dios, se portaron como animales. Aquí me lo estás desglosando lo que significa este camello, hasta que consumaban su deseo
de apartarse del Creador. Esto es tremendo, hermanos, hermanos que me escuchan en el nombre de Cristo Jesús. Esto por causa de tanta apostasía que está entrando en las iglesias. Hay que tener cuidado. Si no viene de parte de Dios, la Biblia dice que si de alguno hable conforme a la palabra de Dios. Y hoy en día sabemos que hay tantas cosas que se están escuchando en púlpitos, tantos actos que se están haciendo arriba de un púlpito, cuando la iglesia está hecha para adorar a Dios. La iglesia está hecha para glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores, no hacer espectáculo de ninguna clase de cosas que no adore a Dios, sino que la Biblia lo establece bien claro. Mi casa será llamada casa de oración, mi casa es puerta del cielo. Pero hoy en día hay tantas cosas que están sucediendo. Tenga cuidado en el nombre de Cristo Jesús. Levántese en el nombre de Cristo Jesús con la palabra de Dios contra todo aquello que no viene de parte de Dios. El pecado nos aleja de Dios y si nos descuidamos, nos convertimos en bromedarias de cascos ligeros. Cuando estamos hablando de cascos ligeros, son las pezuñas, que cuando tienen casco ligero tienden a correr mucho, a brincar de un lado a otro por lo que muestra aquí, que este animal es muy joven, sea mujer o sea hombre, es muy joven y actúa como todo el tiempo oliendo el aire. Hay un espíritu que huele el aire para ver quién es el que está fértil. Hay espíritus que hacen eso. De hecho, este mismo espíritu es el mismo relacionado con aquellas hermanas o aquellos hermanos que dicen: yo no sé qué es lo que tengo, que atraigo tanto a las hermanas. Y en el caso de las hermanas dicen: yo no sé qué es lo que tengo, que atraigo tanto a los hombres, porque hay espíritus de dromedarias, que es el camello que todo el tiempo se la pasa olfateando el aire para ver quién está en celo. Tenga cuidado en el nombre de Cristo Jesús. Esto está en la palabra de Dios. Esto lo advierte en la palabra de Dios. Hay personas que no van a la iglesia a buscar de Dios, sino a buscar de una hermana o a buscar de un hermano, o en otras palabras, a buscar de mujer o a buscar de hombre. Persona que esté haciendo esto no está buscando de Dios. Gente que cuando llegan a la iglesia lo que quieren que les profeticen y quiere que le digan que mira, tu esposa ya viene, mira que tu esposo ya viene, que Dios ya te lo va a dar, cuando personas que no están trabajando para Dios, no están buscando a Dios en espíritu y en verdad, sino que se están comportando como dromedarias. ¿Qué pasa? Como se están convirtiendo como animales que están en celo. Esto es lo que me está diciendo la palabra de Dios a referencia de esto. Cuando dice más en el 24, mira lo que me dice en el 24, en el 2 del 24 del libro de Jeremías. Ahora va a hablar de otro animal y dice: asnas montés, acostumbrada en el desierto, que en su ardor olfatea el viento de su lujuria. Ahora, ¿qué una asna montés? Es un espíritu de asna montés, es un espíritu que es capaz, y el que lo posee y el que lo tiene, que más que mayormente esto usted lo ve en el mundo, personas que son capaces de durar hasta 3 días y hasta una semana rascados de licor. Porque este es el espíritu de asna montés. Es un espíritu gregario. Cuando estamos hablando de gregario, que se la pasa en comunidad, se la pasa en muchas gentes, es decir, nunca está en menos de 3 o 4 personas, porque es un espíritu gregario. Se acostumbra a estar siempre en comunión con otras personas, practicando lo que es licor, fumando, un ajedrez, alguna cosa que sea de juego, pero que induzca al licor, cigarro, una música del mundo. Y esto también está en la palabra de Dios. Estamos hablando de que Dios está comparando a la iglesia como un asno montés. Cuando la iglesia se sale de los parámetros de Dios, la está comparando como un asno montés. Una de las particularidades de este asno montés es que este asno es un asno salvaje. Cuando me refiero a asno, no me estoy refiriendo a un cochino, me estoy refiriendo a un burro.
y a una burra. Estos animales cuando se están apareando, se aparean y, por ejemplo, un burro puede montar a una burra y resulta que esa burra puede ser montada por muchos burros. Porque, y esto mismo usted lo puede ver en el mundo. El mundo se comparte de una manera sexual, se comparte de una manera así. Y estos espíritus, si no se tiene cuidado, estos son espíritus que entran en la iglesia. Espíritus que lo que hacen es puro estar acostado, puro lo que estar es ay, que una flojera, que una cuestión. No, cuando usted sienta flojera, mientras que está escuchando un sermón, párese, diga gloria a Dios, diga aleluya, pero no deje que esos espíritus arropen a su vida. Esto es tremendo porque hay espíritus que se comportan de esta manera y a esto lo habla Dios y esto quizás de repente es primera vez que usted está escuchando que se desglosa de esta manera una predicación así, pero es la manera correcta de hablar que es un asno montés, porque habla de las tres áreas que el enemigo hace que el pueblo de Dios caiga, que atrae con los sarmientos, que es el aroma. Cuando estamos hablando aquí del camello joven, que también tiene esa particularidad, igual que la asna, solamente que uno aguanta más el calor y el otro es muy agresivo, porque una de las cosas que conocemos en los burros que se comportan muy agresivos. Ustedes pueden ver que cuando hay personas que se están en el mundo y están tomando, están jugando algo mientras que están tomando y están fumando, se forman peleas. Este es el espíritu del asna montés. No solamente eso, es un espíritu sexual muy terrible, capaz de compartirse unos con otros. Y esto es lo que hace este espíritu. Una de las cosas que puedo darle un testimonio, una vez hubo un hombre que decía que él tenía mucha inseguridad y cuando Dios me respalda en la unción del Espíritu Santo, el Espíritu Santo me dice de que el hombre había sido violado y por causa de eso el hombre siempre lo vivían buscando otros hombres, porque este es el espíritu del asna monté que se comparte sexualmente, pero también puede producir algo en la persona. Usted puede ser víctima, usted puede ser agresor o simplemente espectador. Son cosas que puede pasar cuando se está en este espíritu. Había también otro joven que lo tenía, un joven que era de familia cristiana. Esto era tremendo, era de familia cristiana. El joven no tenía un atractivo en la forma de hablar porque el hombre tenía un coeficiente de un 80%, o sea, bastante bajo. Una persona que hablaba con él decía, no, este muchacho como que no es muy inteligente por la forma de cómo hablaba, pero resulta que tenía este espíritu y a este joven lo perseguían las mujeres y los perseguían las mujeres, pero mujeres muy hermosas, y la gente preguntaba, pero ¿cómo le hace para poder conseguir esas mujeres? Porque tenía el espíritu del asna montés. Cuando se tiene el espíritu del asna montés, hay una inducción espiritual que hace sentir atracción por aquella persona, ya sea del sexo opuesto o ya sea del mismo sexo, porque el espíritu del asna montés hace aquello que hace así. Entonces hay que tener cuidado con las cosas. Cuando usted, hermana, esté experimentando algo de esto, cuando usted, varón de Dios, esté experimentando algo de esto, métase en oración en el nombre de Cristo Jesús. No se quede con estas cosas. Si conoce a alguien que lo tiene, métase en oración en el nombre de Cristo Jesús. Si usted está con alguien que tiene estas características, tenga cuidado en el nombre de Cristo Jesús. Ojo pelado en el nombre de Cristo Jesús. Son personas que hablan de mucha lujuria, se la pasan hablando de cosas que no conviene, son conversaciones que no edifican. Había una joven también que también comentaba esto y decía, yo no sé por qué me persiguen tanto los hombres. Y era una joven que, aunque era linda, resulta que la muchacha literalmente era como una tabla, era plana por atrás y plana por delante. Y la muchacha la ocupaban mucho los hombres. ¿Y qué pasaba? Y yo le decía, tú necesitas liberación, pero la liberación tú tienes que tener el interés de que sea liberada. Si tú no buscas de Dios con esmero, te nunca vas a ser liberada de eso. Y cuando ella se metía en la iglesia, le pasaba que le pegaba tremendo dolor de cabeza. Y yo le decía, ¿tú sabes por qué te pega tremendo dolor de cabeza cuando entras a la iglesia? Porque el espíritu se pone incómodo. El espíritu que está en ti se pone incómodo por causa de que estás buscando de Dios. Cuando alguien busca de Dios y tiene alguno de estos tres espíritus, un espíritu que destila aroma, un espíritu que huele el aire para ver quién está en celo, un espíritu que siempre está
saltando como una asna o que está saltando como una camilla. Cuando estamos hablando de estos espíritus, estas personas no pueden estar tranquilos en la iglesia, no pueden permanecer en la iglesia porque se sienten extremadamente incómodos. Se empiezan a darle todo tipo de enfermedad en el momento que entran en la iglesia. Ese espíritu empieza a producir todo tipo de enfermedad. ¿Y por qué vienen estos espíritus? Porque hay personas que han sido ultrajadas, hay personas que han sido violadas, hay tanto hombres y mujeres han sido maltratados, violados, han sido dañados en su niñez. Y cuando pasa eso y la persona no ha entrado en el trono de la gracia, no ha sido limpiado por el Espíritu Santo, automáticamente se le va a hacer muy difícil permanecer en la iglesia porque necesita liberación. Chica, rabacanda, la masella, la soja, usted necesita liberación. Si usted está experimentando estas sensaciones cuando entra a la iglesia, que hay un dolor de cabeza, se le revuelve el estómago, empieza a sentir puntadas en la cabeza, empieza a sentir puntadas en el cuerpo, usted necesita liberación porque hay espíritu de asna, hay espíritu de bromelia. Entonces hay espíritus inmundos que tienen que ser liberados en el nombre de Cristo Jesús, espíritus extraños que deben ser sacados de su vida por medio de la palabra de Dios, por medio del poder del Espíritu Santo. Esta joven no podía permanecer en la iglesia, ya que cada vez que entraba le pegaban tremendos dolores de cabeza, le daba mareo, le daba retorcijón en el estómago y no fue libre porque no dio el empeño de ser libre. Cuando una persona realmente desea ser libre en el nombre de Cristo Jesús, aquella persona buscará de Dios y aunque le duela y aunque le queden dolores de puntaje en el cuerpo o en la cabeza, la persona va a permanecer porque quiere ser libre. Así como el endemoniado Ganadeno, que él estaba endemoniado, pero estaba muy endemoniado, pero el hombre quería ser libre. O sea, los espíritus, así sea una legión, no le van a quitar el razonamiento completo. El hombre que estaba escondido dentro de esa legión, que estaba dentro de ahí, fue que llegó a Jesucristo y los espíritus lo estaban como trayendo a la cara de Jesucristo y decía, y el hombre, cuando Jesucristo le preguntó ¿cómo te llamas? Legión, porque somos muchos. Pero resulta que el hombre que estaba encerrado en ese cuerpo fue el que se fue a Jesucristo buscando la libertad. Usted mismo en esta mañana puede buscar la libertad. Usted que me está escuchando puede buscar la libertad. Usted que no puede dejar un cigarro, usted que no puede dejar de ver película pornográfica, usted que no puede dejar un licor, usted que no puede dejar un vicio, una droga, usted que no puede dejar esas cosas, usted necesita liberación en el nombre de Cristo Jesús. Usted necesita liberación en el nombre de Cristo Jesús. Usted necesita de que Dios te cambie el olor espiritual, el olor que destilas a través de espíritus inmundos. Usted necesita de que Dios le cambie ese olor espiritual. Usted lo necesita en el nombre de Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios 7, 16 al 18. Dice, he adornado mi cama con corchas recamadas, con zarcillos de Egipto. Esto es tremendo cuando habla esta palabra, porque cuando hay posesiones de espíritus inmundos, cuando habla de zarcillo y cuando dice cordoncillo de Egipto en el libro de Proverbios 7, 16, cuando me habla eso, me habla de que es una mujer adinerada, de que es alguien que se presenta hermosa, es alguien que se presenta preciosa. Hay espíritus inmundos que se presentan en el mundo espiritual así. Y para los que tienen desconocimiento de la palabra de Dios, espíritus diabólicos que se aparecen como algo hermoso, pero no lo son. Son cosas feas, son cosas diabólicas. Sigue diciendo el 17. He perfumado mi cama con mirra, aloe y canela. Usualmente estas son cosas que se utilizaban para adorar a Dios, pero resulta que aquí se está utilizando para adorar cosas diabólicas. Sigue diciendo más abajo en el 18, ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, embriaguémonos de amores. Mira lo que dice aquí tremendamente. Hay espíritus inmundos que se van a encargar de hacer eso con aquella persona que se deje hacer eso. Hay personas que van a estar inducidas con personas que tienen espíritus de esa manera, pero es necesario que usted se mantenga en pie de guerra, en oración, en la lectura para conocer a Dios y para conocer las promesas que tiene Dios para ti, para resguardarte de estas cosas inmundas. Eclesiastés 10:1 dice,
En cuando habla de la excelencia de la sabiduría, dice, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfumista, al perfume del perfumista. Así, una pequeña locura al que estimado como sabio, honorable. Esto es tremendo, porque estamos hablando de que tenga cuidado con las moscas, tenga cuidado con espíritus inmundos que puedan hacer dañar su testimonio, que puedan hacer dañar lo que está avanzando usted en la iglesia como tal, en el nombre de Cristo Jesús. Y ya para ir finalizando, en el nombre de Cristo Jesús, dice en el libro de Hebreos 13, 4, 6, dice: honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Sea vuestro costumbre sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Efesios 5, 2 dice, y anda en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Que tu olor sea fragante, que porque estás buscando de Dios, porque estás buscando de su palabra, porque estás buscando de Él, porque Él te ama a ti y tú lo amas a Él. Que tu olor sea fragante en todo momento, que seas un ganador de almas en el nombre de Cristo Jesús, que te apartes del mal y que hagas el bien, que uses la paz y la sigas como Dios quiere hacer contigo. Dios quiere prosperarte en su palabra. Dios quiere prosperarte en el poder de su Santo Espíritu. Mantente los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y que tu olor sea un olor fragante en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén y amén. Y de Caracas, Venezuela, para Luciana Radio TV ha predicado tu hermano Antonio Rafael Caro Saravia. Sígueme en YouTube como evangelista Rafael Caro y recuerda que Cristo te ama, que Cristo te ama, que Cristo te ama. Y recuerda, hermano y hermana que me escucha, tenga un olor fragante en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Quiero orar por ustedes en el nombre de Cristo Jesús, por el que está escuchando esta corta predicación. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, te pongo adelante de tu presencia todo hermano que pueda ser acechado, Señor, por las cosas del enemigo, por estos espíritus, Señor, de los cielos, en el nombre de Cristo Jesús, por estos espíritus, Padre amado, Padre eterno, del asno monté, Padre santo, Padre eterno, bendito Dios de los cielos, de la camilla, Padre santo, Padre eterno, de la gloria, en el nombre de Cristo Jesús, y del sarmiento que destila aroma extraña, Padre amado, estos espíritus inmundos, Padre amado, que llegan a la vida del cristiano, que sean reprendidos en el nombre de Cristo Jesús. No alimente estos espíritus. Tenga cuidado lo que pone delante de sus ojos, tenga cuidado lo que ve por computadora, tenga cuidado lo que ve a través del televisor, tenga cuidado lo que está alimentando en el nombre de Cristo Jesús, porque si está alimentando la palabra de Dios en su vida, eso reinará en su vida, y si está alimentando el mundo, eso reinará en su vida. Tenga cuidado en el nombre de Cristo Jesús. Oro por mis hermanos y mis hermanas, que Dios me lo bendiga grandemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Muchas bendiciones. Gloria a Dios, muy agradecido, mi querido hermano Rafael Caro Saravia, trayendo palabra de Dios desde Caracas, Venezuela, para el Ecuador y las naciones. Muy agradecido. Bendiciones. Amén, amén. La gloria es para nuestro Dios. Bonito mensaje que nos ha traído en esta mañana nuestro hermano evangelista Rafael Caro Saravia, al cual le agradecemos muchísimo su ayuda, su colaboración. Gloria a Dios.